hacia atrás. Bueno, y que todo médico está obligado a dar el certificado. La mujer a quien se haya concedido el descanso tiene derecho a que el patrón no le pague su salario, salvo que esté protegida por los beneficios del ICS, en cuyo caso se debe observar lo dispuesto en los reglamentos de este nuevo en vigor. Fíjese que ya van dejando la duda, cuando al principio es claro al decir que la mujer que dé a luz tiene derecho al 100% de su salario. Ya son los artículos que nos van dejando. No sé si alguien me puede explicar alguna experiencia que tuvo en cuanto al pago en el Seguro Social por embarazo. ¿Alguna madre trabajadora que tengamos aquí en la clase? Dime, Rosario. Licenciado, en mi caso, no, o sea, fueron muy puntuales, la verdad es que no he visto otro trato diferente o normalmente estaba muy decepcionada el Seguro Social, pero en cuanto a maternidad y el pago y todo eso fueron muy puntuales y muy atentos, o sea, ellos, o sea, yo no hubo atraso ni nada, sino al contrario, yo únicamente tuve que presentar mi certificado en donde indicaba que yo pues ya estaba en esa situación, ¿verdad? Ya había tenido a mi bebé y ellos procedieron a cancelar mi pago. Yo tuve que acercarme a la oficina de zona 4, me acuerdo yo, de allá por la municipalidad y fue rápido, no fue ningún atraso. Mi pregunta, Rosario, ¿te pagaron el 100%? Sí, fue el 100% correcto, así es. Y de hecho quisiera contar también mi experiencia cuando yo estoy trabajando en el OJ. Yo en ese momento era 029 y mi jefe en ese instante me dijo, los derechos laborales son para todas las mujeres, o sea, independientemente que yo no hubiera estado en otro renglón como me hubiera correspondido, pero él me dio todo el tiempo que yo, como corresponde con la ley, o sea, me suspendieron y él me dio completamente mi tiempo para irme a descansar, el pre y post. Bueno, pero lo interesante es que Rosario, aparte de su experiencia, que la felicito, porque hoy que me está tocando a mí que vivir una circunstancia del Seguro Social con mi hermano, es complicado ustedes. Miren, yo tuve que hablarle a alguna gente y decirles, a pesar de la atención, el ICS sigue siendo una gran bendición para la clase trabajadora. Porque, sí, Rosario, sí le fueron paciencia a uno. Sí, tal la forma, yo te digo. Pero Sí, ¿saben porque yo, ¿saben perdón que qué? le interrumpa, Dime. perdón que le interrumpa. Fíjese que yo he asistido en otras ocasiones al ICS y la verdad es de que me quedo muy triste, muy decepcionada. Voy al ICS solamente cuando de verdad me urge, o sea, es Además, súper necesario. Sí, exactamente. O los tratamientos son demasiado caros o yo tengo, en alguna ocasión me recomendaron someterme a una cirugía y entonces fui a parar al IMSS y ahí me atendieron de otra forma, pero lo contrario ya no. O sea, las veces que me han atendido por maternidad fueron 2 veces y fue increíble. O sea, no tengo nada que quejarme. Ellos han sido muy, muy, muy humanos, muy, bueno, me parece formidable. Formidable sí. tu experiencia vivida, va, esa está contada porque se vivió. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estamos que si el Seguro Social paga, se exonera el patrón. Pero si no pagara, de todos modos el patrón debe pagar porque dice que va a ser retribuido. Estamos hablando 30 previos, 54 posts, en total 84. Luego también el artículo 102 de la Constitución en su inciso K nos habla que habla de 30 y de 45, lo cual ha sido ya superado por el propio Código de Trabajo. Licencia por aborto no intencional. Claro que se da el aborto no intencional. Y en este caso lo que dice la ley, primero, es que se debe ser, dice, si se trata de un aborto no intencional, escuchen, no intencionales, ¿sí? O de un parto prematuro no viable, los descansos remunerados en el inciso A de este artículo se deben reducir en un 50%, a la mitad. ¿Cuánto sería entonces? 42, ¿va? Bueno, 42. Y ahí están, pues, los otros situaciones que se pueden dar.
Pero también la adopción, también tenemos derecho. La trabajadora que adopte a un menor de edad tendrá derecho a la licencia posparto, o sea, a los 54 días. ¿Cuál va a ser el objetivo, la finalidad? Para que ambos gocen de un periodo de adaptación. Ese es el requisito que exige la ley exactamente en el caso de la adopción. Va a ser para que exista un periodo de adopción. 2, únicamente tenemos derecho al posparto, que son 54 días. La lactancia. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad de la lactancia? Dice que el objeto es alimentar a su hijo. ¿Y a cuánto tiene derecho? Tiene derecho a 1 hora, que puede disfrutarla 2 veces al día, o bien lo dispone a acumularlo, ingresa 1 hora más tarde, o bien sale 1 hora más tarde. La regla general de conformidad con el Código de Trabajo son 10 meses, ¿sí? 10 meses. Existe un bendito reglamento de 1973 que se llama el goce del periodo de lactancia. Pues, es un poco perjudicial. Algunas cosas, pues, tal vez lo más rescatable es de que dice de que habla que por prescripción médica puede extenderse hasta 12 meses, ¿sí? Será lo único. Habla también la parte que dice que es ahora, pero si por convenio, por costumbre le corresponde un descanso mayor, pues le va a ser aplicable. Lo que no nos ha parecido bien es de que dice también de que debe contar a partir del parto. Cuando uno ya el Código de Trabajo lo ha superado, dice que es a partir de que la trabajadora regresa a laborar, o sea, después de los 54 días. La famosa iniciativa Espacios Amigos de la Lactancia Materna. Pues yo creo que hay que felicitar la iniciativa, pero debería ser de obligación. Ahora la están haciendo hasta con promoción con una entidad de Naciones Unidas y por supuesto, yo he visto cómo certifican, cómo agradecen, pero es todo un ritual que hacen agradeciendo a las empresas que tienen un lugar especial para esto de la lactancia, cuando debería ser obligatorio. La ley dice que debería ser, bueno, la ley no lo dice que es obligatorio las guarderías, pero este espacio debería ser obligatorio, pues imagínense qué bendición para la mujer trabajadora. Bueno, sin embargo, pues ya está ahí el programa, lo estamos manejando, hay ya cientos o miles de empresas, tanto estatales, la última vez que vi este dato era como de casi 300, no sé, me imagino que eran por 800 o tal vez las 1000 empresas que hacen unos espacios sumamente higiénicos para lo de la lactancia, ¿sí? Y al final aquí dice actualmente el Comité de Lactancia Materna del Ministerio de Trabajo y UNICEF se encargan de dar acompañamiento y asistencia técnica a las diferentes instituciones, un amigo de la lactancia materna. Han dado reconocimientos, Han dado reconocimientos. Aquí están algunas empresas que lo llevan a cabo, que por cierto para mí es una gran bendición, una gran bendición. Regla general, entonces, no pueden ser despedidas en periodo de lactancia, o sea, en esos 10 meses, y adicionalmente, pues, tienen derecho a esa hora, ¿sí? Que ustedes la pueden, o la pueden utilizar de las diferentes maneras que habla, ya sea al ingresar, al salir, o bien usar por medias horas durante la jornada de trabajo. Salario durante las licencias. Para no leer solo yo. Rosario, léete lo que está en pantalla, por favor. Muy bien, solamente un segundo que como estoy en mi celular. Okay. Es el artículo 152, inciso D. Ok, inciso D y E. Código de trabajo. La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que precedan al parto y 54 días siguientes. Los días que no pueda disfrutar antes del parto se le acumularán para ser disfrutados en la etapa postparto, de tal manera que la madre trabajadora goce de 84 días efectivos de descanso durante ese periodo. B. Los días de asueto y de descanso semanal a las vacaciones que coincidan dentro de los descansos que ordena este artículo debe pagarse en la forma que indica el capítulo 4 del título 3, pero el patrono queda relevado
relevado durante el tiempo que satisfaga dichas prestaciones, de pagar lo que determina el inciso B que procede. El pago del salario, inciso E, el pago del salario durante los días de descanso anteriores y posteriores al parto se subordina al reposo de la trabajadora y debe suspendérsele si el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la Inspección General de Trabajo, a solicitud del patrono, comprueba que dicha trabajadora se dedica a otras labores remuneradas. Bueno, es para descanso, no es para ir a trabajar a otra empresa, ya hemos hablado. Vamos a ver quién me ayuda ahí. William, ¿qué número es el 154? Vamos a ver. Ahorita me voy a la casa. Ahorita. Efer, tu micrófono. Lilian, Buenas tardes, licenciado. 154 Código de Trabajo, lo que está en pantalla. 54. Muy bien. Artículo 154 Código de Trabajo. El salario que debe pagarse durante los descansos que ordenan los dos artículos anteriores debe calcularse así. A. Cuando el trabajo se pague por unidad de tiempo, el valor de las prestaciones que indica el artículo 152 se debe fijar sacando el promedio de salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante los últimos 6 meses o fracción de tiempo menor. Si la trabajadora no ha ajustado este término, contados en ambos casos a partir del momento en que ella dejó sus labores, y el valor de las prestaciones que indica el artículo 153 se debe calcular tomando como tiempo de trabajo efectivo el que se emplee en los descansos respectivos. Y, inciso B, cuando el trabajo se pague de otra manera, el valor de las prestaciones que indica el artículo 152 se debe fijar sacando el promedio de los salarios devengados durante los últimos 90 días o fracción de tiempo menor. Si la trabajadora no ha ajustado este término, contados en ambos casos a partir del momento en que ella dejó sus labores, y el valor de las prestaciones que indica el artículo 153 se debe determinar dividiendo el salario devengado en el respectivo periodo de pago por el número de horas efectivamente trabajadas y estableciendo luego la equivalencia correspondiente. Bueno, vean, la creación de los centros infantiles o guarderías. La ley es clara y precisa en el 155. Sin embargo, la excepción, siempre hay un pero. Pero miren la regla general. Todo patrón que tenga a su servicio más de 30 trabajadoras queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las madres se alimenten sin peligro a sus hijos menores de 3 años. O sea, las guarderías están establecidas en la ley. Pero ¿qué pasa? Mire el último párrafo. Dicho acondicionamiento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades económicas del patrono, a juicio con el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Deberían de exigirles, y las reglas generales dice que es una obligación del patrono. Pero bueno, pues sería interesante, qué bendición sería para la madre trabajadora que en lugar de su trabajo hubiera una guardería. El artículo 280 dice que en todos los casos que aparezcan intereses de mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia, los tribunales están obligados a tener también como parte a la Inspección General de Trabajo. Mecanismos mínimos en la esfera de trabajo. Saben que hay una ley que se llama Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. Y aquí dice que la mujer tiene derecho a la elección libre de un empleo, a un ascenso, a una estabilidad laboral, a la seguridad social, a la inserción en el ámbito laboral, especialmente por discapacidad y tercera edad,
generación de fuentes de trabajo, inamovilidad, no discriminación y acceso a los servicios básicos. Con eso terminaríamos entonces de las mujeres. Vamos a ver, pregunta. ¿En qué plazo debe la mujer dar aviso al patrono que está embarazada? ¿Cuándo la van a contratar, Lick? No. Yo te digo, ya ella está trabajando. 2 meses, Lick. Los primeros 2 ¿La meses. semana? En el momento en que se los primeros entera. meses para llevar a su certificado. Okay. Los primeros 6 meses. No, en 5 meses va a llevar su certificado que posiblemente dentro de 5 meses va a dar a luz o va a hacer el alumbramiento. Doctor, yo creo que debe de dar aviso en el momento en que ella tiene conocimiento. Claro. Sí, que sería una semana o por lo regular, ¿no? Lo que pasa, Daniel, es que no, la ley no establece plazo. Lo que dice es que darle aviso y va a ser para que le tenga respeto y que no la ponga en lugares de peligro, porque entonces como está embarazada, pues de una u otra manera la van a proteger. El problema es lo importante, darle el aviso. Lo que la ley no establece es que si el aviso es por escrito es verbal, ni tampoco el plazo para poderlo hacer. Pero como mujer, pues es sumamente interesante dar el aviso por muchos motivos. Bueno, vamos a ver. Dime. Licenciado, perdone, así como digamos que si ella entra a trabajar a una empresa y como dice que son 3 meses para uno poder tener derecho al IX, y ella se da cuenta que está embarazada, ¿tiene que avisar ahí o hasta que sean los 3 meses? Esa también tengo una duda. No. El dar aviso no tiene nada que ver con lo del seguro social. Ella está en la empresa trabajando y pues tendrá que dar aviso. Es más, si entras ya embarazada, deberías de dar el aviso. ¿Va? Mire, vengo embarazada. Lo que pasa es que... yo me refería que como, digamos que cuando entra uno a trabajar hasta los 3 meses de estar trabajando, laborando en una empresa, uno tiene derecho al IX. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí, Entonces, digamos que ella entra y digamos que a los 15 días, por ejemplo, ella quedara embarazada, ella puede entonces informar que está embarazada, ¿verdad? Y ahí pues no la despedirían ni nada de eso. No podría. Acuérdate que vas al derecho de inamovilidad. No procede el pago de prestaciones, sino que lo que procede es la reinstalación. Bueno, miremos ahí algo sobre los menores. Pues ya los hemos visto ustedes, ¿eh? Yo aquí lo único que traté de buscarles son definiciones. Según el propio Ministerio de Trabajo y Previsión Social, adolescente trabajador es la persona física. Esto lo encuentra usted en la página de ellos, que con la edad legal mínima pero vamos a ver lo que me estaba estudiando ahí. Cuando ingresé a trabajar a tal entidad tenía sospecha de estarlo y no... Y mi jefe me dijo que no había ningún problema que yo continuara trabajando, que eso no era ningún problema. No debería ser, pero tenés que ser un jefe muy consciente. Bueno, regresemos ahorita a los adolescentes. Pero fíjese lo interesante, dice persona física que con la edad legal mínima, que son 15 años, presta servicios retribuidos subordinados a otra persona o una empresa o institución. Si su edad es menor de 15 años, o sea, la legalmente establecida, puede ser considerado trabajo infantil. Es ilegal, porque lo demás, hasta quítenlo, porque no sé cómo el propio ministerio dice que necesita tener un permiso otorgado por el Ministerio de Trabajo. No, señores, ya no existe. Ya hemos hablado, vamos a hablar aquí hoy, de que ya no existe. Menos de 15 años hay comisión de delito. Comisión de delito. Bueno, la famosa ley Pina, la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, nos da una definición de lo que es un adolescente trabajador. Nos da la definición de lo que es un trabajador en el sector formal. Nos da una definición de lo que es un trabajador en el sector informal.
Vean qué interesante para tener amplitud nosotros de los trabajadores, también considerar estas leyes que no son parte del Código de Trabajo, pero que sí las podemos nosotros tomar como base para poder tener una interpretación más clara en relación al trabajador menor de edad. La capacidad, ustedes ya lo vieron en derecho civil, hay capacidad relativa y absoluta, ¿sí? Y también está una definición que les dimos ahí de Manuel Osorio. El artículo 31 ya lo hemos repetido en varias ocasiones, no lo vamos a leer. Es claro y preciso al decir que usted puede celebrar su propio contrato de trabajo, lo puede firmar, puede percibir su retribución o su salario, no necesita ningún tipo de autorización del Ministerio de Trabajo, ni tampoco de sus padres. En el artículo 259 estamos, ¿qué es la capacidad relativa? Los mayores de 14 años, aquí tendría que ser 15 años, tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida. Miren, también lo dice el Código Civil. También el convenio 138 habla de la edad mínima, que son 15 años. El reglamento de aplicación del convenio 138, que se refiere a la edad mínima, que es el 260-2019, establece exactamente también que son 15 años para poder trabajar. Y también establece que a los menores de 15 años, perdón, a los menores de 18 años, pero de 15 años, únicamente el Ministerio de Trabajo les va a hacer saber sus derechos. Y nuevamente les entrega aquella cartilla y dice que va a haber un registro también. No es una autorización, nada más un registro para estar pendientes que no les vayan a violentar sus derechos. Protección especial, ¿sí? Artículo 102 de la Constitución. Acuérdense que aquí hay los derechos mínimos y, por supuesto, no pueden darle trabajos que no sean compatibles con su capacidad física, o que pongan en peligro su formación moral. Bueno, eso es lo interesante. Esto está en el 102, el inciso no sé si o el L de la Constitución Política de la República de Guatemala, que son derechos sociales mínimos de la legislación laboral. El artículo 147 dice que el trabajo de los menores de edad debe ser adecuado a su edad, condiciones de su estado físico, desarrollo intelectual y moral. En el artículo 35, ¿sí? Aquí lo que dice es de que ningún guatemalteco menor de 18 años puede el Ministerio de Trabajo autorizar que salga del país para trabajar en cualquier otra circunstancia que no sea Guatemala. No se permite que guatemaltecos menores de 18 años puedan ir a trabajar al extranjero con autorización del Estado. En el artículo 265, la prescripción, pero como estamos hablando ya de 15 años, ya no prescribe, no necesitan representante legal. Entonces, de 265 ya únicamente quedó para los incapaces. Y la famosa ley de protección para la niñez y adolescencia, la famosa ley PINA, dice: es prohibido cualquier trabajo adolescente en menores de 15 años, salvo las excepciones establecidas en el Código de Trabajo. Derechos del trabajador adolescente. La jornada diurna, ¿cómo van a ser? En 1 hora y en 6 horas a la semana para los mayores de 15 años. En 2 horas diarias y 2 horas a la semana se va a reducir, es reducción. Para jóvenes que tengan esa edad, o sea, 15 años, ¿sí? Tienen derecho a vacaciones como tienen cualquier adulto, al aguinaldo, a la bonificación anual y tiene también a todas las prestaciones de ley. También en el artículo 76, inciso F de la famosa ley PINA, protección integral para la niñez y la adolescencia, dice: son obligaciones del Estado, a través de sus órganos competentes, cuando exista amenaza o violación de los derechos de la niñez y la adolescencia, las siguientes: establecer con la participación comunitaria programas de capacitación para el trabajo calificado de adolescentes que viven en extrema pobreza, a efecto de brindarles una opción de superación económica. La Inspección General de Trabajo, siempre la ley PINA,
la famosa ley de protección para la niñez y la adolescencia dice que le queda la obligación precisamente a la Inspección General de Trabajo emitir reglamentos que regulen sobre las jornadas de trabajo, el trabajo nocturno y extraordinario, trabajos insalubres, que todas estas son prohibiciones, ¿va? Pero que se regule descanso, vacaciones, aprendizaje, registro y acreditación de adolescentes, salarios, el régimen de seguridad social y la capacitación. Y el 280 igual. Cuando existan intereses de menores, de trabajadores menores de edad, de 15 años a 18, todos los tribunales tienen la obligación de tener como parte a la Inspección General de Trabajo. ¿Qué prohibiciones se tienen? Bueno, alguien que nos apoye ahí. ¿Estás por ahí, Jocelyn Noemí Orozco? Jocelyn Noemí, ahí está Jocelyn. Hola, licenciado. Buenas tardes. Hola. Mírate lo que está en pantalla donde dice prohibiciones, el 148. Ok, con gusto. Artículo 148, inciso A, Código de Trabajo. Se prohíbe, inciso A, el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento, o en su defecto la Inspección General de Trabajo. B, suprimido por el artículo 10 del decreto 64-92 del Congreso de la República. C, el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. D, el trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Y E, el trabajo de los menores de 14 años. Muy bien, o sea, sería de 15 años, ¿verdad? Fíjate que dice, está prohibido, no pueden trabajar los menores de 15 años, ¿sí? Bueno, también la ley Pina da alguna amplitud y habla del trabajo nocturno, el peligroso, insalubre. Bueno, ahí dice en qué horas no se debería trabajar. Yo siento que es un poco más amplio, el código es bien claro donde no hay jornada nocturna. ¿Y a qué horas comienza la nocturna? A las 6 de la tarde, ¿sí? Únicamente pueden trabajar en la jornada diurna. Autorización esto de este artículo ya no debería estar en el reglamento jurídico. Está prohibido, no lo permite la ley. Hay aquí comisión hasta de delito de acuerdo al 156 bis del Código Penal. Sin embargo, pues nadie lo ha expulsado, sigue siendo derecho positivo y vigente, pero sin derecho a aplicarlo porque ya no lo permite la ley. Y aquí lo que dice es que los menores de 15 años podrían trabajar, pero no es cierto. Únicamente en el aprendizaje y que sus padres se demuestre que están en extrema pobreza. Pero esto ya no es aplicable, ¿eh? Y el 156 bis. Léetelo, por favor, ahí, ¿quién lo lee? Dania. Dania Michelle Díaz Peláez. Licenciado, buenas tardes. Jocelyn Noemí. ¿Continúo, licenciado? Sí, léete el 156 bis del Código Penal. Con gusto. Artículo 156 bis, Código Penal. Quien emplea a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100 quetzales. Muy bien. Imagínate qué sanción hay. Una sanción sumamente delicada. Clarísimo. Ahí entonces ya terminamos lo de los menores. Tienen prohibida la jornada nocturna y el tiempo extraordinario. Y su jornada de trabajo se tiene que reducir. ¿Estamos? Vamos a ver el trabajo agrícola o ganadero. Vean qué interesante. Vamos a comenzar primero. ¿Habrá, según nuestra legislación, mujer trabajadora campesina? Claro. En el artículo 139, bueno, primero, ¿qué es trabajador campesino? Son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. Pero 139 dice,
Si Abidán Ortiz es un campesino, jefe de familia, y mi esposa me colabora y el patrono da la anuencia, no necesariamente por escrito, no, que la dé de cualquier forma. Y entonces mi esposa se convierte en una mujer trabajadora campesina, solo que le dan la calidad de coadyuvante o complementario. Luego la legislación mexicana, pues vamos a dejar para que usted lo lea. Pero vean qué bonitas definiciones vamos a encontrar sobre lo que es una empresa agrícola y qué es una plantación. El convenio 129 de la OIT y también el convenio 110 de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a aprovechar a Jocelyn Noemí Orozco. Léete lo que está ahí en pantalla, por favor, Jocelyn. ¿Desde el inciso B? Sí, ahí estamos. Ok, correcto. Inciso B, empresa agrícola o ganadera. Artículo 1, numeral 1, del convenio número 129 de la Organización Internacional de Trabajo. Sobre la inspección de trabajo agricultura, la expresión empresa agrícola significa las empresas o partes de empresas que se dedican a cultivos, cría de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola. ¿Continúo? Sí, por favor. Okay. Artículo 1, numeral 1 del convenio 110 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las plantaciones. A los efectos del presente convenio, el término plantación comprende toda empresa agrícola situada en una zona tropical o subtropical que ocupe con regularidad a trabajadores asalariados y que principalmente se dedique al cultivo o producción para fines comerciales de café, té, caña de azúcar, caucho, plátanos, cacao, coco, maní, algodón, tabaco, fibras, sisal, yute y cáñamo, frutas cítricas, aceite de palma, quina y piña. Este convenio no es aplicable a las empresas familiares o pequeñas empresas que produzcan para el mercado local y que no empleen regularmente a trabajadores asalariados. ¿Por qué le quise dejar esta norma o por qué le quise dejar esta disposición legal? Porque en Guatemala está la famosa plantación de precisamente lo relativo al... ¿Cómo se llama esto? Ustedes aquí le diste lectura. La palma, no. La palma africana, aceite de palma africana. No, yo no sé si han dado a ustedes la oportunidad de caminar, por ejemplo, por el área que está entre la Nueva Concepción, Escuintla y Tiquizate. Es increíble. Y el área de San Marcos, no digamos. Y el área de Petén, hay cualquier cantidad precisamente de la famosa palma africana. Entonces, aquí está una definición y cómo es esa calificación de trabajadores que se le va a dar, ¿sí? ¿Problema serio en Guatemala? No hay pena, Dania, por favor, no tenga ninguna pena. Que todo salga bien. Bueno, excepciones. Sí, abunda. Sí, olvídate, José Manuel. Y sabes que lo difícil de esto de que no hay ningún control. ¿Se recuerdan que hubo un problema hace un año más o menos de una contaminación de un río? Hace más tiempo, hace 3, 4 años, hubo una contaminación de un río. Y si se dan cuenta, como siempre va, nunca se supo qué resultado se tuvo. Nunca se supo si sancionaron a la empresa. Pero antes de sancionar a la empresa, lo de él hubiera sido saber de que eso nunca más iba a suceder en Guatemala. Ese es el problema. Bueno, no podrán ser trabajadores campesinos los contadores y trabajadores intelectuales que pertenecen al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. No podrán ser trabajadores campesinos ni patronos los que se dediquen a explotaciones industriales forestales. Representantes del patrono. Fíjense, pues, no lo vamos a leer porque ya leímos lectura. En el artículo número 4 nosotros encontramos quién es un representante del patrono, ¿sí? Habla de las funciones de dirección, de administración, de los gerentes. El intermediario, también ya leímos lectura, está contenido en el artículo 5 del Código de Trabajo.
Pero vean cómo va a variar la representación del patrono en cuanto al trabajo agrícola y ganadero. ¿Sí? Dice, los representantes del patrono que se dediquen al reclutamiento de campesinos, además de la autorización que termina la ley, necesitan una carta poder suscrita por aquel para ejercer sus actividades. Dicha carta poder debe extenderse en duplicado y una copia de la misma debe remitirse a la Dirección General de Trabajo. La otra copia debe quedar en poder del representante del patrono y éste no puede hacer uso de ella, salvo que tenga el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. La tiene que renovar cada año. Prohibición: quienes no pueden ser representantes o intermediarios de una empresa agrícola o ganadera. Los que hayan sido habilitadores de jornaleros, los que se dediquen a promover o a ejercitar alguna de las actividades a que se refiere el artículo 7º del Código de Trabajo, o sea, establecimientos de bebidas alcohólicas, ustedes o otros análogos. Los trabajadores al servicio del Estado o sus instituciones, salvo que se trate de empresas agrícolas o ganaderas propias de unos u otros y que estén bajo su administración. Los ebrios habituales y los que no demuestren ser de buenos antecedentes y costumbres ante la Inspección General de Trabajo. Ellos no pueden ser representantes del patrono o intermediarios. Contrato de trabajo. Se recuerda que cuando vimos el artículo 27 del Código de Trabajo, hablamos que todos los contratos deben ser escritos, pero la ley permite, en el caso de las labores agrícolas o ganaderas, puede ser verbal, no que deba, puede ser verbal. Únicamente tienen que llenar, se recuerda que haya constancia, que se regula el último párrafo del artículo 27. El 33, ¿por qué se los dejé? Porque ustedes se han dado cuenta que tenemos muchos trabajadores que les dijera de época. Por ejemplo, es el corte de caña, el corte de café, cualquier producto de esos que se van a empresas al extranjero. Entonces están trasladando constantemente. Yo les digo hace muchos años, pero antes de la pandemia tuve la oportunidad de ver un grupo de vehículos, precisamente no les estoy hablando de buses, sino de camiones, trasladando precisamente, que aparentemente venían del área del sur, y iban a trabajar en el área de Chiquimulía. Entonces, se los dejé porque que no se nos olvide que el contrato de trabajo, la jornada de trabajo, perdón, se inicia desde que ellos inician ese viaje de ida, ¿sí? Las obligaciones del patrono, estas ya las vimos. ¿Se recuerdan que si al trabajador agrícola y ganadero, pues si hay posibilidades, el patrono debe proporcionarle a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en la finca donde trabajan la leña indispensable para el consumo doméstico, siempre que la finca de que se trate produzca una cantidad superior. También permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terrenos de la empresa donde trabajan, que tomen de las presas, estanques, fuentes u ojos de agua la que necesiten para usos domésticos. Permitir a los trabajadores campesinos que aprovechen los frutos y productos de las parcelas de tierra. Ahí estamos. Obligaciones del trabajador. Bueno, resulta que el patrono en el área campesino, en trabajo campesino, nos proporcionó vivienda. Entonces la ley dice que nosotros, si dejamos de trabajar para esa finca, para esa empresa agrícola o ganadera, si nos dieron casa y nos retiramos, tenemos 30 días para entregarla. Claro, si conseguimos otro trabajo, tiene que ser antes. Pero en caso de negativa no nuestra, el patrono puede acudir a un juez de trabajo, no a un juez civil, a un juez de trabajo, y a través de un incidente, pues lograr el lanzamiento de nuestras cosas para que nos puedan retirar precisamente de la casa que nos proporcionó el patrono. Y el salario, ya hemos hablado del salario, y saben que exactamente hay dos clases de salario ahora, uno en el departamento de Guatemala y los otros en los demás departamentos. Y sería
En el departamento de Guatemala, el trabajador agrícola está ganando 107.11 quetzales y 356.86 mensuales, incluyendo el bono incentivo. Y si es en los demás departamentos, el trabajo agrícola está ganando 102.44, incluyendo su unificación 3.374.42. Pago en especie. Saben que se permite, tanto la Constitución como el Código de Trabajo permiten precisamente este tipo de pago en especie. Claro, hemos hablado de que únicamente tiene que ser en productos alimenticios y los mismos tienen que ser a costo, ¿sí? Tiene que ser a costo. Veamos el anticipo. Vamos a pedirle favor ahí. ¿A quién nos ayuda ahí? ¿Estás por ahí, Diego? Marlene. Sí, buena tarde. Bueno, vamos a dejar a Marlene. Vamos a darle el derecho a la mujer sancarlista. Muy bien. Gracias, hijo. Donde dice anticipo, léeme tanto el 99 como el 13. Ok, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Marlene. Anticipo, artículo 99. Primer párrafo, Código de Trabajo. Los anticipos que haga el patrono al trabajador por cuenta de salarios en ningún caso debe devengar intereses. Artículo 13, numeral 1 y 3 del Acuerdo Gubernativo número 103-84, que contiene las normas reglamentarias para la aplicación del convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 110, relativo a las condiciones del empleo de los trabajadores de las plantaciones. Numeral 1. El empleador o su representante o el reclutador en el momento de la contratación puede entregar al trabajador en calidad de anticipo el equivalente a 15 días de salario. Las sumas adicionales al anticipo mencionado, cualesquiera que sea la denominación que se les dé, se tendrán por no recibidas. Imagínate, espérate, Marlene. Si le dan más de 15 días de anticipo, se tendrán como no recibidas. Veamos el numeral 3 de ese mismo convenio. Numeral 3. El monto del anticipo al salario lo amortizará el trabajador en 5 periodos de pago, cada uno por valor del 20% de dicho anticipo. Está hablando de los 15 días que leímos de anticipo. No se lo pueden descontar de una vez, el siguiente mes. No, tiene que ser en 5 pagos. En 5 pagos. Bueno, veamos hoy el derecho a habitación. Aquí, vamos a ver, Diego, 145, lo que está en pantalla. Muy bien, Nico. Artículo 145 del Código de Trabajo. Los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones que reúnan las condiciones higiénicas que fijen los reglamentos de salubridad. Esta disposición debe ser impuesta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en forma gradual a los patronos que se encuentren en posibilidad económica de cumplir dicha obligación. Bueno, ahí estamos claros. Fíjate que es el bendito problema, ¿no? Pero esto ya está terminando. Antes sí, todas las fincas tenían ahí sus trabajadores. Hoy creo que ya no se practica. Bueno, tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a su bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, tiene derecho a su aguinaldo y, por supuesto, vamos a ver esto, ¿sí? Este tipo de trabajo requiere una especialización. En Guatemala quiero decirles que hay una guía que utilizan los inspectores de trabajo de la agricultura para poder fiscalizar. Es muy interesante lo que ellos tienen ahí escrito. Que se practique, no sé, pero sí es interesante. Entonces, vamos a ver qué obligaciones tiene la Inspección General de Trabajo en relación al trabajo agrícola o ganadero. Primero, quiero decirles de que en los convenios que vamos a analizar, hablan de la capacitación de los inspectores de trabajo en la agricultura. Habla que ni siquiera por cambios de gobierno deberían de ser afectados o el derecho de inamovilidad que gozan es increíble. ¿Por qué? Porque se supone que esta clase de inspectores de trabajo
de acuerdo a su capacitación, se van a volver especialistas en una materia tan específica como lo es la agricultura. Pero para efectos que nos quede grabado, ¿sí? Vamos a pedirle favor ahí. ¿A quién le pedimos favor? ¿Quién nos lee? Ya no quiere leer, vamos. ¿Se lo leo yo? Vamos con, si quieres, con Milvian y después con Fabiola. Artículo 3, Fabiola. Milvian, por favor. Ok. Artículo 3. Del convenio numeral 129 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la inspección del trabajo, agricultura. Indica que todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo, para que esté en vigor el presente convenio, deberá mantener un sistema de inspección de trabajo en la agricultura. Léete el siguiente, el 6. Ok. Artículo 6. Numeral 1 del convenio número 129 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la inspección de trabajo, agricultura. El sistema de inspección de trabajo en la agricultura estará encargado de a. Velar por el incumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, descanso semanal y vacaciones, seguridad, higiene y bienestar, empleo de mujeres y menores y demás disposiciones afines en las medidas en que los inspectores de trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones. B. Proporcionar información técnica y asesorar a los empleados y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales. C. Poner en conocimiento de la autoridad competente los defectos o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes y someter a ella proposiciones para mejorar la legislación. Bueno, continuamos si quieres con el 8. Yo lo que quiero dejar, que por la lectura, que nos quede grabado lo interesante, que este tipo de inspectores no solo gozan de estabilidad, sino que tienen una capacitación diferente. Es interesante porque son especialistas en la parte. Vean, no solo las disposiciones en esta clase de trabajo son especiales, sino que ya se imaginan el trabajo que debería hacer un inspector en el campo. Es increíble. Claro, en Guatemala esa guía, si usted la lee, está interesante. Que se aplique, pues no sé. Veamos qué dice el siguiente artículo. ¿Sigo o alguien más va a leer? Sí, por favor, no lee tú. Ok. Artículo 9, perdón. Numeral 3 del convenio número 129 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la inspección de trabajo, agricultura. Los inspectores de trabajo en la agricultura deberán recibir formación adecuada para el desempeño de sus funciones y se deberán tomar medidas para proporcionarles información complementarias apropiadas en el curso de su trabajo. Artículo 143, Código de Trabajo. Es obligación de la Inspección General de Trabajo instruir a los trabajadores campesinos en el sentido de que deben exigir, en defensa de sus intereses, la exhibición de la carta poder que indica el artículo 141 antes de controlar sus servicios con su reclutador de trabajadores. Las autoridades departamentales y municipales deben cooperar con la inspección en el cumplimiento de la obligación indicada. Bueno, el Ministerio de Trabajo en el 144 tendría la obligación de hacer reglamentos, ¿sí? Reglamentos que debe tomar en cuenta los usos, las costumbres de cada localidad
pueden aumentar las garantías mínimas que presente el Código otorga a los trabajadores campesinos, pero lastimosamente no se ven por ningún lado, por ninguna forma, que la inspección o el Ministerio de Trabajo se preocupe de tener este tipo de reglamentación. Sería sumamente valioso porque quiero decirles de que esta clase de trabajadores son de los más explotados. Actualmente, si usted ingresa a las páginas de internet y comienza a verificar sobre estudios sobre los trabajos agrícolas, el trabajo campesino en Guatemala, pues no quise ponerla porque pues hay una entidad ahí muy famosa en Guatemala que ha hecho muy buenos estudios, muy buenos estudios. Bueno, no quise mencionar para no pensar que es algo ideológico. No, yo lo que creo es de que deben de, si se respetan los derechos en el agro, si respetan los derechos de nuestros trabajadores campesinos, por supuesto, capacitación, mejor tecnología, hubiera mayor productividad, donde los productos de Guatemala, hoy por hoy hay muchos productos reconocidos internacionales, pero se están violentando derechos y garantías mínimas de la clase trabajadora. Si usted ingresa a esas páginas que yo le digo de esta entidad, se da cuenta que se ha violentado tanto el salario que ahora ya le quieren pagar ni siquiera por tarea, le quieren pagar por factura y le indican, bueno, yo te voy a pagar el corte de caña por tonelada. Yo te voy a pagar de esta manera lo del hule, te voy a pagar de esta manera lo del café. Y ya no están actuando realmente. Es donde yo les digo de que el trabajador jefe de familia, muchas veces pagar esas cuotas necesita explotar a su propia familia, a sus hijos y esposa, pendiendo de la escolaridad, y a una esposa pues dejando de atender el hogar para llegar a esa exigencia que le exigen los patronos en el agro. Con eso vamos a tener estos 3 temas. Solo les quiero anunciar 2 cosas. Decime, Sofía. Sí, Lick, solo en relación a los temas que estamos viendo el día de hoy, pues yo quería preguntarle un poco si no le parece paradójico que, por ejemplo, los inspectores tengan que especializarse y que tengan capacitaciones específicas para obtener los conocimientos y poder evaluar lo que está pasando en la agricultura, pero que los trabajadores de la agricultura sean los que menos ganan y que haya o sea, no se reconozca que ellos necesiten una especialización para hacer su trabajo. Fíjate que, claro, fíjate que, por ejemplo, te digo, si nosotros estamos en regímenes especiales, si te das cuenta, estamos hablando de temas que no lo tienen la mayoría de trabajadores, cuando hablamos de los menores, de las mujeres y hoy del trabajo agrícola. En Guatemala es un problema serio. Yo les digo, cuando te metes a leer un poco, a mí me gusta mucho leer la literatura mexicana. Mira qué interesante, porque yo México, cuando me comencé a estudiar, fíjate que cuando hablamos de que en la Constitución de 1917 México incorporó los derechos laborales, era porque le daban preferencia al campesino y no al obrero. Pero como el campesino ha ido perdiendo tanto, no sé en México, pero en Guatemala se ha perdido muchísimo el campesino. Imagínate, tenemos un salario mínimo. Sería interesante si podemos con acceso a la información, si tienen los registros de estos contratos, cuántas empresas realmente hay en Guatemala y cuántos están clasificados como trabajadores campesinos. Yo creo que ya ni siquiera los tienen así, porque pues al patrono al final, imagínate, antes era normal, no sé, Sofía, me imagino que pues, sos mucho más joven que yo, pero yo tuve la oportunidad de viajar a trabajar en una institución del Ministerio de Agricultura y hoy fincas que donde todavía le tenían vivienda al trabajador. Hoy por hoy creo que ya serán contadas con los dedos de la mano las fincas que le siguen manteniendo al trabajador su vivienda. Dime, Milvian. Y así como en las bananeras, sí he visto yo que les dan vivienda a los trabajadores. De hecho, yo conozco una en la costa sur, ahí por donde se mencionaba, Tiquizatescuintla. Dice que tienen que tener limpio, les dan así como lo que dice en la ley, ¿va? Que tienen que tener higiene, y el que no acata las reglas, pues lamentablemente pues los despiden, pero sí. Pues Una persona me comentó que era muy bonito porque pueden tener animales, pero en su cierto corral, porque no los pueden mantener así al aire libre, ¿verdad? Cada quien tiene su casita.
Y lo que dice Milvan es interesante, ¿saben por qué? Porque está hablando de una empresa que su producto no se queda en Guatemala, lo manda al extranjero. Entonces, quiero decirles que todos los tratados de libre comercio, o por ejemplo con productos como el café, el banano y muchos, pues escúchenme, si ustedes leen esos benditos tratados que se firman en Guatemala con todos otros países y con estas entidades, la exigencia es que se respeten los derechos laborales. Me agrada escuchar que una empresa de esa área de Tiquizate y de Nueva Concepción esté respetando los derechos. Porque si te acuerdas, Miriam, hace unos 2 años hubo una publicación de la explotación de niños en el corte de café, que fue una publicación de fue una documental de la BBC, creo que era la de Londres, donde se hablaba de que tal empresa que produce un café a nivel internacional, que usted y yo hemos ido muchas veces a construir aquí en Guatemala, le exigían que revisara exactamente a los finqueros guatemaltecos que estaban violentando derechos laborales, especialmente los niños. Esa fue noticia. Y se nombró una comisión. Dentro de la comisión se nombraron personeros de la Cámara del Agro. Pero nunca, como en Guatemala, nunca sabemos qué resultados se tuvo. Pero lo que Miriam nos dice nos agrada el corazón, porque así tiene que ser, Miriam. Con lo que leímos hoy y lo que vimos hoy de los campesinos, así tiene que ser. Mira, Sofía, qué buen aporte nos hizo hoy Miriam en ese sentido. Decime, Sofía. Perdón, Eli, y hay una parte que no me quedó muy claro, que es esa parte que regula nuestro Código de Trabajo, que a los, digamos, que a un campesino, hombre, que su trabajo, digamos, no lo puede hacer todo él, sino que designe a su esposa para que lo haga, no se considera una trabajadora, sino que como una coadyuvante. No, sí, la ley le da la calidad, Sofía, de trabajadora campesino, solo que con la calidad de coadyuvante o complementaria. O sea, le agregó esas palabritas. A mí no eran necesarias, pues al final de cuentas, lo que la ley dice es de que si yo jefe de familia y mi esposa me ayuda, con anuencia del patrón, el patrón sabe que me ayuda, pues estamos generando una trabajadora campesina. Claro, eso se le da la calidad de coadyuvante complementaria, pero eso ya es adicional. Dime, Silvia. Pero en cuestiones de salario, perdón, en cuestiones de salario se divide, o sea, ¿cómo? No, si te estás dando la calidad de campesina, tiene que ser el salario mínimo que vimos. Ah, muy bien, ok, gracias. Ahí estamos. ¿Qué es lo que espero yo que Milvian, que nos hizo ese aporte? Espero, Milvian, que la vivienda me parece formidable. De repente te averiguas qué pasa cuando la esposa o los hijos ayudan en el proceso productivo del corte del banano. Sí que les pagan adicional. Me parece que ahí si no, solo contratan más que todo, digamos, al esposo o también contratan a la esposa, pero ya digamos que ya cada quien tiene su contrato de trabajo. No así como usted está explicando de que puede ayudar la esposa. Antes, es que yo de hecho yo viví en esa finca cuando yo era niña. Y antes sí se trabajaba así como dice usted, porque yo recuerdo que mi papá trabajaba, él manejaba máquinas, tractores, y mamá a veces iba a trabajar y nosotros le íbamos a ayudar, pero mi mamá sí devengaba un salario. Nosotros no, nosotros solo le íbamos a ayudar a ella cuando éramos niños. Pero Fíjate, ahora en el tema del banano, sí no. Dice que, por ejemplo, si papá trabaja, pues tiene su contrato, y si mamá trabaja también, pero los hijos sí no pueden ir a ayudar. No pueden participar. Oye, y que te preguntaba porque, por ejemplo, en el corte de café Villa Canales, ahora no sé, ya hay poca finca, pero ahí había varias fincas, no va el nombre por ética. Pero, por ejemplo, fíjate que en el corte de café, ahí anunciaban a la comunidad. Decían, señores, los querían, y te pagaban por caja, entonces normalmente te vas a tus hijos, a la suegra, al suegro, que sea, porque la familia hacía el corte, que claro, era temporal. Aquí lo que estamos hablando son, más que todo, el abuso que se ha dado en cuanto a, fíjate que, léanse, no les quiero dar el nombre de la entidad, pero léanse, solo ingresen a internet y busquen trabajo campesino en Guatemala y se van a dar cuenta qué estudios tienen. Hablan de cómo se les paga con el URLE,
con el café, con la caña, con la palma africana, los productos, el algodón, todo eso, hay estudios bien científicos ahí. Lo que pasa es que no quisiera meterme yo a ese tema muy profundo. Vamos a Perdone, así como en el tiempo cuando yo era niña, lo que se cultivaba en esas fincas era algodón, soya, ajonjolín y semilla de marañón, que esa sí la importaban porque como supuestamente dice que de ahí sacan aceite también. Imagínate, no. Y ahora, después los finqueros vendieron sus fincas y las compraron los bananeros, ¿va? Porque ahora es banano lo que exportan. Y lo de la palma que usted mencionaba, solo que eso estaba un poco antes de donde yo vivía. Sí, pues. Mira, fíjate que cuando métanse a esos estudios, me parece muy atinado varias cosas. No hay pena, ya los que se tengan que ir se pueden ir, no hay pena, ya termina. Ahorita esto lo estamos en un comentario. Fíjate que lo que en el agro yo lo que pienso es de que estos inspectores los debemos de tener más pila, ¿verdad? Porque eso nos ayudaría muchísimo. Sí, no, yo te digo, la experiencia de Milva, ella la vivió, nos la contó porque la vivió. Y qué bueno que han sido gente muy, podemos decir, respetuosos. Si no en su totalidad, pero con mucho respeto. Solo quiero ver la opinión de Silvia y damos por terminada la clase. Buenas noches, licenciado. Solo tengo una consulta con referente a lo de la embarazada. Esto no aplica a la reinstalación cuando están los 2 periodos de prueba, ¿verdad? Fíjate que es complicado porque en los 2 periodos de prueba, una vez estés embarazada, sí tendría de aplicarte. Porque, por ejemplo, hay empresas que una semana, 2 días antes que termine el periodo de prueba, le mandan a hacer la prueba de embarazo a uno y automáticamente no, pues no vale, no es factible. Claro. Fíjate, mira, pues Silvia, lo que quiero dejarles a ustedes en el corazón es lo siguiente. El patrón no va a actuar de esta forma, pero nosotros, ahora como estudiantes de Derecho y como futuros profesionales, ustedes, eso es lo que yo quiero que ustedes analicen la ley, cada caso en específico. Eso no significa, para mí están violentando el derecho, porque una vez, fíjate qué dice la ley. La mujer embarazada en el periodo de lactancia goza de inamovilidad. Entonces te tenés que agarrar de una interpretación literal para poder hacer valer tu derecho. Claro, ellos seguirán, pero están en el periodo de prueba. Sí, pero está embarazada, no la puede despedir. Entonces dejemos de que la Corte de Constitucionalidad de los tribunales juzguen. Pero nosotros tenemos que buscar cualquier manera de poder ir más allá, más allá. Que por cierto, quiero contarles que el día de hoy me acaban de informar, hace un par de horas, que yo le delegué a un compañero de la otra sección que me dedicara a algunos asuntos sobre las famosas ventajas económicas. Yo me contaron que anduvo haciendo todo ese trabajo de la EA. Espero que nos contenga muy buenas sentencias recientes para tener este criterio. Pero adicionalmente, Sofía y Silvia y Milvia, me gustaría que de repente ingresen a la página de la Corte de Constitucionalidad y vamos que encontramos del trabajo agrícola. Muy poco, ¿viste? Muy poco. Les dejo el reto, pero se van a asombrar. Bueno, vamos a dejar la clase hasta ahí. Si Dios quiere, pues el día lunes no quiero que se pierdan porque vamos a conocer nuevamente, para analizarlo detenidamente, la ley del servicio civil. El día viernes vamos a ver nada más el trabajo, creo que a domicilio, vamos a tomar unos 20 minutos y luego queremos aprovechar para despedirnos hoy, porque ya las otras 2 clases son virtuales antes del examen, pero yo el viernes quisiera tomarme unos 20, una media hora, si mucho, de la clase, y lo demás, pues nos estrechemos la mano, pues, y aunque no sea Navidad, nos damos un fuerte abrazo hoy. Y por favor, yo quiero estar con ustedes el resto de su carrera. Quiero que estén, y yo sé que por muchos motivos, pero yo les garantizo, porque lo he visto en todos estos años, que por lo menos el 60% de ustedes ya no siguen con nosotros, por diferentes razones. Entonces yo sí quisiera, pues, echarle la mano a Silvia, a Milvian, a Diego, a Sofía, a Jocelyn, a Rosario, a Marlene, a Clara. Me gustaría echarle la mano el día viernes, porque ya los otros vamos a tener clase, pero van a ser virtuales, que es totalmente diferente, ¿sí? Así es eso. Y antes de retirarme,
Si usted considera que su nota no es la adecuada, yo me pude haber equivocado, pero hágalo con mucho cariño. Si usted está consciente que yo me pude haber equivocado, yo tengo la obligación de rectificar. Y usted tiene el derecho, que tampoco usted con una buena nota. Y fíjense, pues, esas notas primero las pasamos, tabulamos la parte de la asistencia. Luego tabulamos lo del examen, después las unimos y después las pasamos a los cuadros oficiales. En todo ese proceso pudimos haber cometido errores. Pero quiero que si Sofía me dice, Lick, yo quiero mi revisión, porque Sofía está consciente que tenía más puntos. Pero a veces Sofía dice, de repente, Lick, por allá aparece algún puntito. Ahí sí no, Sofía, ahí porque ya se imaginan cuántos exámenes tendríamos que revisar. Quiero que sean conscientes, se dieron cuenta que nadie de los que ha estado con nosotros todo el tiempo y algunos eventualmente tienen menos de zona mínima. 2, los que tienen zona mínima son aquellos que no se examinaron el segundo parcial, que por cierto quiero decirles que lo llamamos hoy. Si ustedes ven en el grupo, Fernanda, que es mi asistente, les escribió que se comunicaran con ella y tampoco tuvimos noticias, pero no quisimos dejarlos a ellos todavía sin su derecho a examen y llegar a su zona, pero ya fue decisión de ellos, ¿eh? Así de que muchas gracias por su palabra. Pero nos miramos el lunes y el día viernes pues ya nos vamos a saludar y pues yo sí me quiero despedir estrechando fuerte la mano, ¿eh? Así de que los espero, no vayan a estar ahí que es sábado pequeño, que mejor no sé qué, que no sé qué, porque después de eso no se va a poder no lo vamos a poder saludar porque va a ser virtual. Y después regresamos a aprender el examen. Ay, tenés razón. Gracias, Lick. Gracias por todo. Bueno, miremoslo el lunes. Si no, nos despedimos el lunes. Bueno, pasen un... Gracias, Lick. Dime. Gracias, Lick. Gracias, Lick.